Bien amigos, ya estamos de regreso en Sentirse Bien y nos encontramos con nuestra primera invitada del día, la doctora psicóloga psicoterapeuta, ¿verdad? Jaren Ferreira. ¿Qué tal? Bienvenida al programa, doctora. Un gusto tenerla aquí. Igual manera, agradezco ante todo la invitación, Carlita, porque este programa ofrece un aporte importante, muy apoyo, muy especial para los televidentes, ¿no? Y sobre todo porque vamos a hablar de un tema que la población tiene muy poco conocimiento, tal vez, ¿no? Y que sería bueno que tengamos más información, y es la bipolaridad, ¿no? Es un trastorno, ¿no? Por eso yo quiero la primera pregunta, como siempre, ¿qué es exactamente la bipolaridad? A ver, cuéntame. Así es, sí, hoy por hoy ya la bipolaridad ha tomado cada vez mayor incidencia, vemos con mayor frecuencia los casos que se presentan, y la bipolaridad, antes conocida, unas décadas atrás, se conocía como psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Y ahora es denominada un trastorno de los estados afectivos, es decir, hay presencia alternada, ¿no? De manera rápida de los estados de ánimo entre la tristeza y la alegría. Claro. ¿Y cómo se puede tratar esto, ya que empieza con algo depresivo, me está comentando, ¿no? ¿O cómo es? A ver, cuenta. Así es, ¿no? Es una de las clasificaciones dentro de los trastornos depresivos. Y la bipolaridad se podría, digamos, estructurar en 3 fases de tratamiento, ¿no? La primera es que tendríamos que requerir de un apoyo farmacológico, ¿no? Donde interviene, así es, ¿no? Por un especialista llamado psiquiatra, quien es el más indicado para poder abordar la primera fase, ¿no? Que es la fase de colapsar básicamente los episodios de la manía, ¿no? Esta primera fase dura entre 4 a 8 semanas aproximadamente. Es como si fuera un virus que está en el cuerpo, una enfermedad que va teniendo sus pasos, ¿no? Que podría compararse ahí para que la gente lo vaya entendiendo. Tiene fases para el tratamiento, ¿no? Y sobre todo que la parte farmacológica, porque es un tema que obedece a digamos, a un desbalance bioquímico que está en el cerebro, ¿no? Es decir, hay una disminución de las sustancias que están, digamos, conocidas, identificadas, claro, ¿no? Como dopamina, serotonina. Entonces, estas sustancias bioquímicas que son superiores a la voluntad del ser humano tienen que ser, obviamente, medicadas a fin de regular, ¿no? De regular la manía, de colapsar la manía sobre todo, ¿no? Ya, y en una segunda fase, ¿qué encontramos? En una segunda fase ya hablaríamos de, digamos, cómo afrontar los estados depresivos, los episodios depresivos, ¿no? El afrontamiento de los estados depresivos, donde hay un apoyo, una intervención psicoterapéutica para, digamos, lograr que el paciente pueda tomar conciencia también, muchas veces, exacto, mejorar, ¿no? Exacto, en primer lugar de lo que le está sucediendo, de lo que le está pasando, ¿no? No es un tema nada sencillo porque, digamos, acá tiene que ver mucho, hay que trabajar mucho la voluntad del paciente. Claro, debe ser bien difícil cuando uno reconoce que tiene una enfermedad como un trastorno, que no es nada fácil. Así es, lo que pasa es que cuando hablamos de trastorno, estamos hablando ya de una alteración en la conducta, en el comportamiento humano, ¿no? Y en estos casos es superior, obviamente, a la voluntad, ¿no? O sea, al manejo del paciente. O sea, va mucho más allá, ¿no? De esto, ¿no? Y la tercera fase vendría a ser la última. Que es, claro, que es cómo mantener el tratamiento. La etapa ya del sostenimiento, del mantenimiento, por lo largo de periodos. Así es. ¿Se podría decir que ya se erradica el problema o uno va a continuar de por vida con el trastorno y solamente con la tercera fase tiene que mantenerse en calma, se podría decir? Cuando un paciente es diagnosticado con trastorno bipolar, hoy por hoy se siguen haciendo todavía aún investigaciones, ¿no? Para profundizar tanto su origen como, digamos, la terminación ya de este trastorno, ¿no? Aún todavía no hay alcances que nos puedan decir que el trastorno bipolar pueda ser reversible, ¿no? Claro. Pueda revertirse en un cuadro ya de, digamos, normalidad, de un cuadro donde ya no se vuelvan a presentar los síntomas, ¿no? En muchos casos que hoy vemos se sigue justamente, hay un tratamiento de por vida muchas veces, de por medio, ¿no? Hasta lograr estabilizar al paciente,
¿no? Todo, bueno, todo lo que compete al organismo es una probabilidad, ¿no? Todo es una probabilidad. Y hablando un poquito de eso que nos está comentando, los síntomas, por ejemplo. Yo creo que hay muchas personas en casa que tal vez quieren saber cómo identificar a una persona bipolar, que tal vez podemos tener como amigo, como familiar, ¿no? Queremos saber cómo la identificamos. Así. Esto podemos guiarnos del concepto mismo en primera instancia, que es, como dije, la alternación de los estados anímicos, ¿no? Entre la tristeza y la alegría, muy donde rápido, la persona pasa de un momento, claro, muy intempestivo, ¿no? Muy rápido, es muy brusco, ¿no? Puede estar el paciente en la mañana muy alegre, por la noche ya puede estar muy triste, ¿no? Con una tristeza, digamos, que ahonda, ¿no? Con una tristeza que ahonda muy y que profunda. puede llegar a ser un cuadro, así es, ¿no? El paciente puede llegar a ser cuadro depresivo bastante intenso, bastante severo, ¿no? ¿Y esto tendría que pasar diariamente o por ejemplo, que pase una vez al mes ya podría ser bipolaridad? No, tiene que ser más frecuente. Es con frecuencia generalmente, ¿no? Donde se ven estos cambios. Y otra característica es que los pacientes bipolares, muchos de ellos tienen pensamientos catastróficos hacia la vida, ¿no? Es decir, ellos están generalmente pensando en la muerte, se sienten absolutamente incomprendidos por el entorno, claro, ¿no? Y porque su sufrimiento es muy alto, muy alto, ¿no? Digamos, algo que ellos no logran controlarlo, ¿no? Y me imagino que en un momento en el que nosotros detectamos que tenemos, por ejemplo, un familiar muy cercano que tiene este tipo de trastorno, nuestro apoyo será lo más importante, ¿no? Tratar de hacerlo entender y que quiera llevar el tratamiento. Porque es muy complicado que una persona acepte que tiene bipolaridad, tal vez. Sí, es difícil, ¿no? La aceptación, tanto para el paciente, la persona que está padeciendo el trastorno bipolar, como también para la familia, ¿no? Pero el soporte familiar, el apoyo que brinden los familiares es crucial, importantísimo. Claro. Yo considero que siempre deben tener un apoyo, debe sentirse digamos, uno que está respaldado, que lo comprenden, que lo pueden entender, porque si no, tal vez empeoraría el caso. Me estaba mencionando que se siguen haciendo investigaciones y estudios acerca de la bipolaridad, porque no se sabe qué es lo que lo puede originar. Pero tal vez algún episodio muy traumático o no, simplemente es una alteración que se puede dar en cualquier persona, así haya tenido alguna historia traumática o no. Bueno, no obedece, digamos, a un estado formativo llamado por traumas, ¿no? Significativos en la infancia, sino que, digamos, como es un trastorno bioquímico, ¿no? Sí, no se descarta que el factor genético sea un antecedente, un precedente, incluso, ¿no? En familiares que puedan, se sabe que hasta la tercera generación puede haber, digamos, puede predominar el factor genético. Es decir, que uno puede heredar este trastorno. Por lo que, digamos, cuando hay parientes que han tenido alteraciones, digamos, emocionales, graves, significativos, o trastornos mentales, ¿no? Llamada esquizofrenia, porque esta es parte de una psicosis. O sea, el paciente bipolar tiene un momento, tiene una fase, un momento en donde hace psicosis. Eso quiere decir que hay una ruptura, así una fragmentación, ¿no? ¿Qué es exactamente la psicosis? Una fragmentación, ¿no? De la mezcla de la fantasía con la realidad, ¿no? O sea, el paciente se desliga un poco de la realidad y entra en una fase de fantasía, ¿no? Entonces, esa fragmentación obedece generalmente a lo que le digo, ¿no? Claro, aunque no lo crea toda la gente que nos está viendo, es bastante común tener un trastorno psicológico, un trastorno mental, ¿no? Porque uno nunca sabe exactamente identificarlo, pero puede que le pase a cualquier persona que se encuentre a nuestro alrededor. Ahora, ¿es peligroso estar cerca de una persona tal vez bipolar? Porque yo le comento, ¿no? A veces nos pasa en la juventud que tenemos amistades que tú de un momento a otro, por alguna cosa te pones ya triste, pero te pasa un día, pues, no, de la nada. Y ya te dicen, eres bipolar, te molestan, así, ¿no? Es algo mucho más serio, ¿verdad? No es algo como una broma de que tú puedes cambiar de estado de ánimo en algún momento. Es algo más complicado. Así es. No es peligroso estar al lado de un amigo bipolar. No es peligroso porque el bipolar no es agresivo. No es agresivo. ¿No? Por su trasfondo depresivo que tiene, o sea, no tiende a agredir, ¿no? Entonces, no tiende a hacer daño, ¿no? Sino al contrario,
se autoagrede, él es Ay, el que a se sí hace mismo, daño. siente mal consigo mismo. Consigo mismo, su conflicto, su problemática está hacia adentro de él mismo, ¿no? Por eso tiende a la autoagresión, ¿no? A la autodisminución y a sentirse generalmente, se aísla, ¿no? Sentirse incomprendido, con poca tolerancia a los ruidos, ¿no? Con poca tolerancia también a pesar que en algunos momentos ellos en fase maníaca podrían convertirse en verborreicos, ellos no toleran poco, ¿no? Que una persona hable en voz alta, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces en vez de pensar que debemos alejarnos o dejarlos de lado, es mejor apoyar. Bien, doctora, de verdad que es un tema bastante amplio. Esperemos que más adelante tengamos más información por parte de la ciencia, ¿no? Que se está investigando y ya podamos comentarlo nuevamente. Yo quiero que invite a todas las personas que nos están viendo en sus casas para que la puedan ubicar, para que tal vez conocen alguno de estos casos y quieran saber de usted, su teléfono, su contacto, todo. A ver, díganos. Muchísimas gracias. Bien, el consultorio donde yo ofrezco el aporte psicoterapéutico está ubicado en la Avenida del Arco, frente a la tercera puerta de la Universidad César Vallejo, la cuadra 1779. Y mi celular es 94-863-8788. Ahí está apareciendo en pantalla. El RPM es asterisco 594563. Muchas gracias, doctora, por habernos visitado el día de hoy. Esperamos tenerla nuevamente para conversar acerca de otros temas. Muchísimas gracias también. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa comercial y continuamos con más aquí en Sentirse Bien.